Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión en vivo de este panel de análisis con expertos en el estudio. Esta es una producción de TV One que es parte de la Dirección de Comunicación Institucional y Social de la Universidad Autónoma de Nayarit. Queremos agradecer en esta mañana, en esta tarde, a los invitados que hoy nos acompañan para poder abordar esta temática. Saludamos con mucho gusto y damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Natalie Tiscareño Lara, abogada en defensa de menores de edad. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes por atender nuestra invitación. Al contrario, es un gusto que esté con nosotros en el estudio. También en esta tarde contamos con la presencia de la doctora Mavi Urania Margarita Silva Guzmán. Ella es directora del Centro de Justicia Familiar en el estado de Nayarit. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Al contrario, no, hombre, gracias a usted. Y agradecemos la presencia del docente universitario, el doctor Esteban Quesada González. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Él es integrante del programa académico de licenciatura en psicología, ¿verdad, maestro? Muchas gracias. Bien, en este contexto vamos a invitar a todas las personas que se encuentran sintonizándonos a través de la fanpage de la Universidad Autónoma de Nayarit a conocer un poquito más sobre el tema en la siguiente cápsula que hemos preparado para todos y todas ustedes sobre maltrato infantil. El maltrato infantil podemos definirlo como el abuso físico, psicológico o sexual, negligencia y desatención hacia un niño. El maltrato infantil es un problema que impregna a toda la sociedad, que a menudo ejerce un impacto negativo devastador en los niños, no solamente durante su infancia, sino durante toda la vida. Es producto de la violencia de las sociedades y de las instituciones primitivas del hombre, con una insatisfacción hacia la vida, además de no ser un problema exclusivo de nuestra época, pues parece que se va heredando por los agresores, resultado del ejemplo o vivencias que tuvieron en la niñez, dentro de un ambiente dañino o la carencia de una familia afectiva y organizada. Y aunque existen las leyes e instituciones que las castigan, el problema no se erradica. En esta emisión de En el Estudio contamos con las voces que pueden hablarnos más acerca de este triste fenómeno social, sus causas, los tipos, la prevención y el tratamiento para niños que han sido maltratados. Comenzamos. Bien, esta temática de maltrato infantil es realmente un problema que presentamos en nuestra sociedad mexicana y también en todos los países del mundo. Y es que el sector infantil, el sector de los menores de edad de la población, además de que en nuestro país tenemos más de 14 millones de menores de edad de entre 7 y 12 años, pues son vulnerados en todos sus derechos, en todos los sentidos. Para ello, en este panel, pues vamos a comenzar con nuestro análisis y con nuestra discusión. Muchas gracias de nueva cuenta. Y primero, nos gustaría entender o tratar de identificar qué es el maltrato infantil, porque algunas cosas las pasamos por alto y pensamos que algunas actitudes de los adultos hacia los menores pues son normalizadas y no son consideradas como un maltrato o no son vistas como un maltrato e incluso pues tampoco son señaladas, sancionadas y demás. ¿Qué es maltrato infantil? No sé quién gustaría comenzar. Yo creo que el psicólogo sí. Me gustaría que empezáramos por la cuestión Perfecto. legal. Bien, pues entonces vamos a empezar con las chicas. Abogada, ¿qué es el maltrato infantil? Bueno, el maltrato infantil, de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, se establece como toda acción o omisión o trato negligente que prive al niño de sus derechos y de su bienestar, es decir, de todo aquello que amenace o infiere en su desarrollo físico. Y sus autores también lo mencionan ahí, que pueden ser personas, instituciones o inclusive la propia sociedad.
Esto es en general, a grandes rasgos, los que nos marcan los ordenamientos internacionales de que se denomina maltrato infantil. Bien, y en este tipo de maltrato infantil es como el todo, no es el gran concepto, pero el maltrato infantil podríamos pensar que se subdivide, ¿no? Hay abuso, diferentes tipos, hay sí. violencia psicológica. ¿Cómo empezamos por ahí a identificarlos? Ajá. Cuando Doctora. empezamos ahí, por ejemplo, con algunos reportes en el Centro de Justicia en relación al maltrato infantil, lo más común y lo que detectamos probablemente es la violencia física, ¿no? Porque vamos a ver golpes, porque vamos a ver pues algunas marcas, ¿no? que dejan en los menores de edad. Pero hay ocasiones que la omisión es la que más nos tenemos nosotros que detener en analizar, porque es la que más está efectuando la omisión de cuidado. Es una parte precisamente de una forma de violencia, que es, por ejemplo, desnutrición, la higiene del propio menor, el que no viven en un ambiente sano. Todo esto es parte de una omisión de cuidado que produce, desde luego, consecuencias para el desarrollo integral de un menor de edad. Es decir, que no se le reconozca íntegramente como un ser humano con todos sus valores, con todos sus derechos, con todas las libertades, ¿no? Exacto. Y toma de decisiones. Y con todas las incluso. protecciones médicas, Exacto. inclusive, Ajá. como su vacunación, perdón. Sí, exacto, así es. Por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, tienen 10 años y todavía no van a la escuela. O porque Privados no están, de la educación, de su derecho de la exactamente. Y o bien porque todavía no se han registrado. Entonces, estos niños están violentados desde el derecho a la identidad que tienen, pues precisamente de tener un nombre, ¿no? Doctora, y cuando las familias no tienen esos recursos para mandar a los niños a la escuela, ¿eso también se considera como Es un tipo omisión de de... cuidado. Perfecto. Es omisión de cuidado. En cuestiones de salud, de las instituciones de salud, ¿qué tipos de maltrato infantil podemos identificar? ¿Los mismos o Sí, de cómo hecho, los empezamos a el maltrato, considerar? así como cualquier otro delito, se puede tipificar por acción o por omisión. Sí, ya sea porque alguna de las personas responsables, en este caso, porque el menor siempre tiene que tener un tutor responsable, o cualquier persona que sea mayor en presencia del menor tiene la responsabilidad de la protección del menor, porque una de las cuestiones básicas y fundamentales que establecen los tratados nacionales e internacionales, las leyes estatales, locales, y bueno, y todo, es el bien superior del menor. Siempre se trabaja bajo el precepto del bien superior del menor. Y si, por ejemplo, yo, que soy el maestro del menor, yo observo en el aula que el niño está siendo violentado en diversas causas, diversos motivos, diversos factores, desde cuestiones físicas, psicológicas, ya sea por acción o por omisión, yo tengo la obligación de denunciar. Es uno de los delitos que yo tengo que denunciar forzosamente, siendo que yo no soy el afectado, siendo que yo no tengo ninguna relación legal con el menor, pero tengo la obligación legal de denunciar cualquier tipo de maltrato hacia el menor. ¿Por qué? Porque, repito, esa es una frase que tenemos que tener mucho en la cabeza. El bien superior del menor es lo que se pondera sobre cualquier otra cosa. Y además los menores en muchas ocasiones, pues a veces son tan pequeños y algunos de ellos, no todos, pero algunos no alcanzan, o sea, se normaliza tanto la violencia o tanto el maltrato o tanto el abuso que no son capaces de señalarlo ellos mismos, ¿no? Como menores de edad, porque también tienen miedo a que pues muchos de ellos son hasta amenazados, ¿no? No, pero como bien lo dices, es que muchas veces si su vida... Aquí hablamos de normalidad. La normalidad establecemos en que... Y si que le pegan la mayoría, siempre, él ya. Sí, es toda su vida eso y es normal para de él. hecho, para puede atribuirlo incluso como una señal de afecto. Y el día que no si me peguen, pega, el día que no me griten, es esa porque ya no me quieren. victimización, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el menor incluso busca a veces meterse entre los problemas de los papás para llamar la atención. ¿Qué consecuencias psicológicas tienen los niños que reciben maltrato? Aquí tenemos que clasificarlo porque hay muchos subtipos por eso quería que empezaran primero la cuestión de las abogadas. Legal. Porque una cosa es lo que encuadra la ley y otra cosa es lo que encuadramos en cuestión técnica clínica, si lo queremos ver así. Porque muchas veces el ser humano avanza más rápido que la ley. Entonces hay veces que hay comportamientos que ya se podrían tipificar como delito, como un agravante, pero la ley todavía no alcanza a hacer la reformulación, las adaptaciones a la Constitución o a las leyes. Entonces, psicológica y criminológicamente existen dos tipos de ley, ¿no? Las leyes, las normas de los reglamentos y todo eso, y otras que son conductas tipificadas como para o antisociales, que son conductas que si bien pueden estar en contra de las normas sociales, pero puede ser que no estén tipificadas dentro de un código. Entonces, dentro del maltrato infantil existe el maltrato físico, el maltrato psicológico, y ya en una cuestión un poco más profunda, el abuso sexual.
Ese es donde yo tengo un poco más de experiencia, digo, por el ámbito en el que me desempeño como psicólogo forense. Entonces, donde también hay más subclasificación, porque dentro del abuso sexual existe el que es nada más son por ejemplo, la estimulación, los tocamientos que no entran con penetración, pero aún así se tipifica como tal, porque el abuso sexual en un menor involucra desde el exhibicionismo, el voyeurismo, o sea que la persona se estimula enfrente de un menor, aunque no toque al menor, ya es un abuso, ya es una violencia en contra del menor. Obviamente ya cuando hay tocamientos, cuando hay estimulación, o que obligue que el menor estimule al abusador alguna parte erógena de su cuerpo, ya es también violencia, ya también es abuso. Entonces hay una gran amplia gama de subclasificaciones, y de ahí precisamente hay preceptos y características en el menor dependiendo de la edad y dependiendo del tipo de abuso, lo que se espera que se obtenga o que exprese un menor que ha sido objeto de violencia. Y a partir de ello se especifica un tratamiento en particular o un proceso de tratamientos para tratar de ayudar al menor. Una de las cuestiones importantes es que, por ejemplo, ya si nos vamos al extremo, la característica de abuso sexual es de que el menor, aparte de ser violentado por el abusador, es violentado por el sistema. Porque el sistema actual, aunque ya está ampliamente conocido que se tiene que evitar la revictimización del menor. ¿Qué es la revictimización? Que el menor no tenga que estar contando la historia del abuso 1, 2, 3, 4. En promedio en Nayarit y en México tiene una víctima, y no nada más un menor, cualquier víctima de abuso sexual tiene que en promedio contar su historia por lo menos 17 veces. Y frente a personas diferentes, frente a público, y eso es una revictimización. En el menor es una cuestión bárbara, o sea, es una cuestión... Claro, porque luego qué tipo de ciudadano tenemos, ¿no? Y entonces el problema es eso, o sea, ya fui violentado por un abusador, y ahora me voy a ser violentado por el sistema, o sea, que tengo que estar repitiendo mi historia contra un montón de gentes desconocidas, una y otra vez, entonces eso también es violencia. Y en cuestiones legales, ¿cómo se procesa a los padres o a los tutores, pero también cómo se procesa a los niños o a las niñas que son maltratados o abusados? Nos gustaría escuchar desde la institución, pero también en defensa. Sí, por lo general en algunas ocasiones nos han hablado de algunas escuelas donde en los casos específicos de violencia familiar, pues aquí los menores de edad, quien los tiene que proteger resulta que son los principales agresores, ¿no? Entonces, la primera persona que ellos tienen contacto y que tienen confianza de decirle, ¿sabes qué? Lo que me está pasando es los amiguitos en la escuela, las amiguitas o bien sus maestros. Y hay ocasiones que ellos han tenido ese temor de denunciar precisamente porque dice, ¿qué consecuencias va a haber para mí? Porque el papá probablemente se dedica hasta a la delincuencia organizada, porque hay que ver también estos contextos. El maltrato infantil también hay que ver los entornos en los que se está desarrollando, porque al final el agresor hay que ver qué tipo de agresores también. Entonces, lo que nosotros comentamos a los maestros o a las maestras que nos hagan llegar el reporte y nosotros vamos a mantener el anonimato, pero lo que queremos es garantizar precisamente que ese niño ya no sea o esa niña ya no sea lastimada nuevamente, que por lo menos ese día que se detectó nosotros ya ir y hacer la protección. Es por medio de la procuradora que está adscrita a Centro de Justicia Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes, donde nosotros empezamos ya con el procedimiento. Por lo general en violencia familiar, cuando es violación u otro delito de abuso sexual, siempre, si nosotros conocemos del asunto, la valoración psicológica se realiza ahí. Y bueno, en este momento ya se respeta esa valoración psicológica en Fiscalía. Y ya nos da los parámetros de qué continuar, qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Pero esa es la última valoración psicológica que tiene o pasamos a estos 17 momentos donde se revictimiza de nueva cuenta al niño? No, es que eso y otra. Estamos iniciando. Todavía falta el juicio y es donde se tiene que, entre el Ministerio Público tiene que hacer la denuncia, en delitos sexuales tiene que hacer, en delitos sexuales yo no sé por qué lo citan 3, 4 veces a que vuelva a hacer la declaración. Bien. Después, si casi careos quieren hacer, en el juzgado tiene que volver a decir. Pobres niños y niñas y asustados además, ¿no? Sí, chiquititos. Nosotros hemos estado cuidando esa parte, ¿no? Los niños y niñas que llegan a Centro de Justicia, hemos estado cuidando de que no haya una sobrevictimización.
Esa es la verdad. O sea, sí hemos tratado de que no estén relatando su historia nuevamente. Por lo general, antes sí se valoraba psicológicamente antes de que se entrara ya a Centro de Justicia, y posteriormente se volvió a hacer una valoración psicológica al momento de presentar la denuncia o bien la entrevista. Entonces, hoy no, hoy sí se hace una entrevista y se hace con el acompañamiento de un psicólogo del propio Centro de Justicia. Bien, y desde la cuestión legal, porque también preguntábamos hace un momento, ¿la ley protege realmente al menor de edad o protege al agresor? Mira, este es un tema Bueno, sumamente interesante, sí, es sumamente interesante. En ¿Cómo realidad, lo protege y cómo defiende al sí, agresor? cómo lo protege, a veces lo defiende y a veces simple y sencillamente por el hecho de omisión ya lleva una responsabilidad del Estado. Sí. Una de las cosas más importantes que lo veo desde el punto de vista jurídico son las grandes lagunas que tenemos legales dentro de los derechos de los niños. Te comentaba en un principio cuando me preguntaste qué era maltrato infantil y te comenté que era la convención decía que rechazaba toda forma de violencia física, emocional, psicológica y todo lo demás. Pero desgraciadamente no existe un parámetro legal que nos determine qué es violencia y qué no. Es decir, medir? por ejemplo, igual en San Blas todavía se utiliza que una mamá, que el niño no le hace caso, agarra la chancla y le da unos guarachazos o le jala la oreja, y para ella eso no es violencia, es una medida disciplinar. Pero ya hay otros lugares que eso ya se cataloga como violencia. Quiero compartirte algo que me resultó sumamente interesante, que el día de hoy en el Congreso de la Unión, 89 de cada 100 niños se hizo una entrevista entre 6 y 9 años de edad, que respondieron que no son maltratadas por algún miembro de su familia, y 11 de ellas sí recibían algún tipo de golpe. Los 3 estados que sufren mayor tipo de este maltrato es Jalisco con un 13.3, Nayarit con un 13.4 y Oaxaca con un 13.6. En los niños igual, hubo mucha denuncia de que reciben maltrato físico por parte de los padres, como medidas disciplinares que ellos consideran que no son necesarias para su persona y desgraciadamente las hacen. Hay una cosa muy importante en la cuestión legal. México no cuenta con un diagnóstico oficial sobre cómo valorar la violación que se hace en los menores de edad. Un diagnóstico, me refiero, por ejemplo, hay una relatividad en el problema. ¿Qué cosas se pueden considerar ilegales, delito, qué cosas no, qué cosas son usos y costumbres, qué cosas no? La condición de vulnerabilidad del menor cada vez está mayor expuesta. Tenemos 400,000 niños al año en México. Somos el segundo país con esta situación, que son abusados. Entonces, es una situación alarmante. Cuando acudes a las instituciones, en muchas ocasiones se recibe el apoyo, como ya bien lo decía la doctora. En realidad ha sido una fortaleza muy grande desde el Centro de Justicia Familiar el apoyo que se les ha dado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la violación, como es un delito que se da en la intimidad, que el niño no tenga la necesidad de revictimizarse, y que el niño no se le vuelva a cuestionar, basta con la declaración que ella hizo, con la entrevista y con todo lo demás. Desgraciadamente, este es un arma de doble filo. Hay que ver las cosas como son. Porque muchas veces el menor puede ser instigado por la madre o por algún miembro de su familia o por el padre o tutor para que diga algo que es falso, y que con qué derecho la otra persona, por ejemplo, cómo para garantizar que el niño no se victimice nuevamente, cómo garantizas también el derecho del adulto cuando está diciendo él me tocó, porque basta, ojo, una violación puede ser con contacto y sin contacto, lo que comentaba el maestro. Y además, otra cosa, muchos de estos niños luego, y niñas también, luego reciben abuso o maltrato en su casa y se victimizan también, no solamente en su forma de pensar y de expresarse, se comportan como tal y también reciben otro maltrato o otro abuso en la escuela, en la sociedad, con el vecino, con otros familiares. Los niños que han sido objeto de un tipo de abuso, están ellos así en medio y... De hecho, los niños que han sido objeto de abuso sexual corren un 35% más de probabilidad de volver a ser objeto de abuso sexual que los niños que no. O sea, ya vivieron esa experiencia y por el mismo comportamiento que asumen, el rol que asumen, son más vulnerables otra vez a volver a ser abusados sexualmente que el resto de la población. Entonces, ¿tienen actitudes que se les identifica? Es que una de las características para el diagnóstico del abuso sexual infantil, en Teiby en 1998 estableció una tabla de consecuencias y de objeto de abuso sexual en los niños, y es una tabla que tenemos que seguir los peritos para poder diagnosticar el presunto abuso sexual. Y una de ellas, de esas características, es lo que se llama la hipersexualización, que el niño o niña
empiece a tener conductas sexuales no propias para su edad, que se, entre comillas, vamos a poner conductas más seductoras que haya con sus compañeros o incluso con los adultos, comportamientos que son, o sea, masturbación compulsiva, tocamientos incluso de los menores hacia los adultos, que se consideran conductas seductoras, entre comillas, vamos a ponerlo así. Y esas son las características de las cuales las primeras que evaluamos cuando evaluamos menores es buscar la hipersexualización, y precisamente esa conducta es la que también llega a hacerlos más vulnerables con los adultos en que otros dicen escenarios, que lo ¿verdad? buscó. Bien, antes de continuar vamos a ir a un corte y regresamos con el tema de hipersexualización, que es en donde nos quedamos. Quédense con nosotros, seguimos en esta transmisión en vivo a través de la fanpage de la Universidad Autónoma de Nayarit en el estudio Maltrato Infantil. Licenciaturas de calidad para los profesionistas del futuro. En la UAN tenemos el compromiso de mejorar constantemente la calidad de nuestras licenciaturas e ingenierías. Hoy, producto del esfuerzo de docentes, trabajadores y directivos, anunciamos que alcanzamos niveles históricos en nuestra calidad académica. Para el 2010, la UAN contaba con 9 licenciaturas reconocidas por su calidad, en las que estudiaban 6.802 jóvenes, lo cual representaba 59.06% del total de su matrícula. Actualmente, alcanzamos 16 programas académicos de calidad, acreditados por organismos evaluadores nacionales. Hoy, hemos alcanzado el 80% del total de la matrícula de la UAN. Ya son 11.871 estudiantes que reciben educación de calidad nacional. Las 16 licenciaturas de calidad y sus organismos acreditadores son Contaduría, Administración y Mercadotecnia, acreditadas por CASECA, Turismo, acreditada por CONAET, Ciencias de la Educación, acreditada por CEPE, Psicología, acreditada por CENEIP, Derecho, acreditada por CONFEDE, Comunicación y Medios, acreditada por CONAC, Informática y Sistemas Computacionales, acreditadas por CONAIC, Economía, acreditada por CONACE, Ingeniería en Agronomía, acreditada por COMEA, Médico Cirujano, acreditado por COMAEM, Enfermería, acreditado por COMACE, Cirujano Dentista, acreditada por CONAEDO, Químico Farmacobiólogo por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, AC. Con ello, estamos construyendo la nueva universidad. Unifes va hacia ti. Si estás interesado en conocer la oferta educativa que presenta la UAN, Unifes Itinerante 2019 estará próximamente en tu prepa, donde cada programa académico que conforma la UAN te proporcionará información para el próximo proceso de admisión. Estate al pendiente a fechas y espéranos en tu ciudad. Nos encontramos de regreso en esta transmisión en vivo de esta mesa de análisis en el estudio, desarrollando la temática de maltrato infantil. Para las personas que apenas nos sintonizan, se encuentra con nosotros la licenciada Natalie Tiscareño Lara, abogada, la doctora Mavi Urania Margarita Silva Guzmán, directora del Centro de Justicia Familiar, y también el doctor Esteban Quesada González, quien es psicólogo. Nos quedamos antes del corte con el desarrollo de la temática de hipersexualización. Vamos a retomarlo de nueva cuenta. El doctor nos estaba diciendo este punto y continuamos cada una de las panelistas. Son varios puntos, no voy a describirlos todos, pero en esa tabla de TAVI se establece precisamente cuáles son los criterios que se debe de considerar para diagnosticar abuso sexual infantil. El problema de a veces de las procuraciones de justicia y demás es que solamente se quedan con el testimonio del menor. Ah, sí, me hizo esto, me picó, me jaló, me tocó. Y a veces no es real.
Muchas veces no. O a veces es real y no es creído. Así es. ¿Hasta Por dónde? dos Porque cosas. es interpretativo. Sí, dos ¿no? cosas, porque ya sea que está siendo manipulado o alienado por parte de algún ente, no voy a decir quién, para que diga lo que quiere decir, o porque el objeto del abuso no es el que el menor señala. Sí es abusado, pero no por el menor, porque el menor señala. ¿Por qué? Esto me ha pasado en muchas ocasiones en las cuales el menor cubre con todos los criterios de diagnóstico para el abuso sexual. Sin embargo, al momento de profundizar más allá, resulta que no es al quien le señala. Y luego, analizando el por qué, porque regularmente, y eso está comprobadísimo, el abuso sexual no es por el viejito borracho teporocho que está en la esquina. Claro. ¿Sí? Es El por mayor índice de a veces abuso lo tienen en sexual casa. son Dentro de los que están en casa. Sí. Familiares Sí, están en casa. cercanos, padres, hermanos, Tíos, abuelos. abuelos, son los que más realizan y cometen el El abuso compadre. sexual. Y ese es el problema, que pensamos que es el teporochito que está en la esquina tirado, no te le acerques porque no te vaya a hacer algo, y no. Y en estos casos, por ejemplo, una de las cuestiones psicológicas básicas es que el menor idealiza a los padres. Realmente idealizar es ponerlos en una esfera utópica en la cual mi papá es el más fuerte, el que me protege, el que me cuida, y entonces cuando el papá, el padre, llega a agredir al menor, entonces esa dicotomía entre el pensamiento y la realidad del menor no tiene la capacidad cognitiva para poderla Discernir y compartir. Entonces, ¿qué hace? Al momento, porque el menor difícilmente va a decir, me abusaron, me violaron. No, Claro. el maestro, Porque la además no lo mamá, tiene en su la abuela, concepto. lo va a ver una característica, va a decir, ¿qué te hicieron? ¿Y quién te lo hizo? Y el menor, ante la confrontación, lo primero que va a decir, pues sí me hicieron, ¿y quién? Pues el primero que se me ocurra. Y por eso acusan mucho maestros, que acusan mucho a personas que están cercanos al menor, porque no puede ser mi papá. No Además, se otra puede. cosa, Y no es solamente los papás, es decir, no solamente los hombres son los que sí. abusan de los no. menores, también las mamás, Sí, también las mujeres, y también tenemos que señalarlo así como es, porque también socialmente, culturalmente, pensamos que son los hombres siempre los agresores, y eso no es cierto. Y externos. Aquí hay que tomar en cuenta también esa nueva conformación de las familias. Además. ¿sí? aparte. Que son familias ensambladas en donde el padre, a fin, lamentablemente, o las nuevas parejas de las madres son las que vienen a ser los agresores en los abusos sexuales, ¿no? Entonces, creo que nosotros ahí en el centro tenemos muchas denuncias por las parejas de las madres. Entonces, lamentablemente, hay ocasiones que no se les cree a las hijas o a los hijos de este lamentable suceso que les está pasando. Hay niñas que han venido sufriendo un abuso hasta 3, 4 años por la pareja de la madre. Y esas por señalar, ¿no? Porque hay Sí. gente que lo sufre por muchísimo más. Aunque lo importante hasta la vida sería adulta incluso, o sea, ser muy neutral si no en ese se momento de animan. la evaluación. O sea, cuando uno empieza la evaluación, yo como perito, la evaluación es, yo le creo a la evidencia y le creo a las cuestiones científicas, el procedimiento científico que me vaya a dar los resultados. Si tomo la evidencia, la cuestión como evidencia la declaración de una u otra parte. Sin embargo, no es nada más creer por creer. Porque todo tiene que ser comprobado. Hay un En un proceso de juicio, es un evaluación proceso. Aquí hay algo muy identificación, importante, abogada. Cuando se une al aspecto legal y te encuentras, por ejemplo, con un peritaje psicológico, lo primero que hace uno como abogado es querer tumbar el peritaje psicológico si no te favorece. ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que el hace psicólogo? el doctor? Sí. Bien. Una de las cosas que digo tristemente, porque o eres legal o eres justo, no puede ser las dos, difícilmente. Cuando uno se encuentra en estos asuntos, el psicólogo hace un peritaje y la mayor parte de las veces no lo sustenta legalmente, no lo comprueba. Entonces, para nosotros como abogados es muy fácil tumbar el peritaje. Exactamente. Y desgraciadamente... Qué vulnerable, ¿no? Sí, eso da todavía más vulnerabilidad al niño, porque también depende del tipo de asunto que estés llevando como abogado, qué tanta certeza le puedas dar. Y luego no solamente que lo pases tú, que no lo objetes como abogado, falta el juez, porque un peritaje todo depende también de que el juez lo considere o no. Bien. Directora, abogada y psicólogo, y además el tipo de violencias que se ejercen por región, lo hablábamos en el corte, ¿no? Quizá en la zona norte de nuestro estado se maltrata a los niños y se normaliza ese tipo de violencia, y vienen a la capital y acá nos horrorizamos, ¿no? Sí, Estamos hablando también del tema de los usos y costumbres, y qué sí y qué no se considera por las personas que forman parte de una comunidad o de una sociedad como maltrato, y no, y hasta dónde. ¿Cómo Es que vamos a los abordar usos y esto? costumbres tienen que encuadrarse muy bien en lo que es lo legal y después en lo Pero que ¿hasta dónde? son transgiversadas las ideas. Porque luego No- lo normativo, luego las Sí. políticas públicas
también Pero respetan también y esas hasta dónde. costumbres regionales a veces no se deben considerar como tal. Por ejemplo, me ha tocado evaluar personas en las cuales son abusadas las dos hijas menores por parte del hermano mayor y la madre tiene todo el conocimiento de toda la vida, porque nada más ellos nada más en esa comunidad. Y al preguntarle a la mamá por qué no denuncia, porque la respuesta me sorprendió, que me dijo, no, es que él es el hombre de la casa y tiene sus necesidades. Aquí, Mira nada más. Sí, aquí la cuestión es de que ¿Qué también respuesta? han querido justificar usos y costumbres, pero aquí es la protección de los derechos humanos de las niñas y de los niños. O sea, adolescentes. aquí al final de cuentas, un uso y una costumbre no te puede justificar para violentar. Por ejemplo, lo que les comentaba lo del año pasado. Porque ¿no? queríamos en temas también de omisión, Exactamente. Por ejemplo, el año pasado que se denuncia el que los niños estuvieran trabajando en situación de calle, que se venían salían de una casa desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y todo el día comían lo que les diera las personas, y justificaron que ellos venían de Chiapas precisamente porque se trataba de usos y costumbres que tenían que estar como payasos en la calle. Al final había una explotación infantil, ¿sí? Y las personas que los estaban explotando, 3 hombres en edad precisamente productiva, porque de 20, 23 años, ellos fácil pudieran trabajar para satisfacer sus necesidades personales y no traer a 6, 7 niños en situación de calle. Y que además a lo mejor no son ni sus familiares, ni no sus eran hijos, sus familiares, porque son. ya nos metemos también en un tema de trata de personas, de trata de menores. Sí, precisamente es la explotación infantil en esa modalidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de maltrato se presenta más en el estado de Nayarit? Físico, es el que más se presenta. Y el que más ¿Y a los niños han quiénes? denunciado. ¿Niños, niñas? ¿Entre El qué maltrato edades? físico es más a niños y es a nivel nacional. Okay. Y el maltrato de abuso sexual es a a niñas. niñas. Así es como se maneja. De 12 a 13 años, de acuerdo a una encuesta del ENDIRE. Aquí en Nayarit había esa estadística. Hace un momento también comentábamos que también a veces no podemos hablar de una estadística real, porque pues al final de cuentas seríamos muy irresponsables en ese sentido, ¿no? Pero sí podemos ir identificando o un diagnóstico de lo que se está presentando. Mira, perdón, Adelante. aquí hay una cuestión sumamente importante cuando mencionaban de un diagnóstico. Desgraciadamente, pues ya les decía, no contamos con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, no sabemos qué tipo de muestra, es decir, hacia qué tipo de jóvenes, niños y adolescentes nos vamos a dirigir, qué tipo de violencia vamos a considerar. Todas las denuncias que existen a nivel nacional y sobre todo en el estado, quiero aclarar, desgraciadamente vienen llanas, muchas veces no mencionan todos los datos que pueden ser suficientes para poder enriquecer las cifras. Mientras no tengamos un diagnóstico real a nivel nacional, difícilmente vamos a poder erradicar este problema, porque debe de haber una coordinación general entre todas las instituciones. Muchas veces, como lo comentaba el psicólogo, el maestro es responsable desde el aula porque el niño pasa la mayor parte de su tiempo en el aula. Y entonces ese niño le puede comentar al maestro, ¿pero qué hace el maestro? Mira, si yo denuncio o le digo algo a la madre va y le dice al padre va a estar esperando la salida, me va a denunciar, voy a perder, me va a amenazar con que voy a ir a la SEP, me va a denunciar, o al rato me la van a voltear porque yo quiero hacerle algo al niño. Y muchas veces esa omisión desgraciadamente pasa por el temor a también que los maestros no están protegidos por el sistema que les garantice a ellos que el momento que ellos hagan una denuncia, ellos también van a ser protegidos. Necesitamos que los maestros tengan una garantía de protección para los menores y para su persona. Y además tenemos otro punto que no hemos tocado. Una vez que estos niños que son maltratados y niñas y adolescentes se procesan jurídicamente, es decir, entran en una situación de la defensa de sus derechos y más, ¿qué pasa con esos niños? ¿Se los retiran a los padres? ¿A dónde van? ¿Es sano que estos niños vayan a un centro a una casa, hogar? ¿Eso los sigue maltratando, los sigue violentando? ¿Realmente los ayuda a sanar? Es que ahí sí son casos muy específicos que sería muy difícil generalizar. Por ejemplo, hay casos en los cuales yo estuve trabajando un tiempo en ahorita ya no sé cómo se llama, la cárcel de menores, antes era COMI, CEPETOMI, CIRSA, ahora CIPA. Y había niños que llamábamos niños COMI, que eran niños de que el viernes, ya te vas a ir, qué bien, felicidades. ¿Iban sus papás por ellos? No, pues quién sabe quién se iban. Y el lunes que regresaba yo a trabajar, ya estaban ahí otra vez. Sí. O sea, el fin de semana. ¿Hablamos de incidencias? Sí, pero esto era una cuestión voluntaria. ¿Por qué? Porque estaban mejor allá adentro que en su casa. Y ellos voluntariamente cometían cualquier delito un techo para regresar y no los golpeaban.
No, ya ellos víctimas acogen de a su abuso. familia. Ajá. Se institucionalizan, también se llama eso. Entonces, hay niños que se llaman los niños COMI, porque en aquel tiempo se llamaba COMI, los niños que no pueden estar ya en el afuera, se institucionalizaron tanto porque los atiendes mejor adentro que afuera. Y ahí en el tratamiento también había veces que ya los que están un poco más grandes decían, ¿sabes qué? Para que te rehabilites, vete a tu familia. Pero ellos porque tienen una cierta edad. Pero ¿y los que son chiquititos? Es decir, niños violentados, maltratados de días de nacidos, de meses de Se nacidos, protegen. de 2, 3, 4, 5 años. ¿Esos niños a dónde van? ¿Cómo se procesan y a dónde? Y bueno, en breve, Ajá. porque vamos a otro corte. Sí, se protegen y se busca primero si hay una red de apoyo, si hay familia cercana. Y ahorita lo que viene dándose mucho las abuelas. Bien. Las abuelas maternas a las abuelas paternas. Entonces, ellas son, si no hay una red de apoyo familiar, entonces se lleva a una casa hogar. Hay instituciones que reciben de ciertas a Bien. ciertas edades. Y es mejor que estén ahí. Una de las cosas también importantes que se ha agilizado aquí en Nayarit es la cuestión de la adopción. Antes era larguísimo y con mucha dificultad llegar a adoptar a un niño. Actualmente ya se ha... Pero los agilizado niños, el tema. una vez que son adoptados, ¿realmente se quedan en esa familia adoptiva o pueden ser retirados otra vez? Y luego, dependiendo de la situación Sí, legal, y dependiendo. luego Ajá. se los entregan Hay lo a que los llaman, papás no sé cómo tutores Familia de correcto, acogida, los familia de que acogida. está la los familia de violentaban. acogida. La familia de acogida es como un hogar temporal en lo que se hace el proceso, en lo que sea, pero hay personas que sí se quedan con ellos ya después, porque el trámite y lo que querían ¿Quiénes realmente era mantienen que- esos hogares temporales? ¿El gobierno? Hay ¿Cómo se asociaciones, mantienen? son O asociaciones. hay particulares. Ajá, hay personas que particulares. se ofrecen. Como las familias acogidas. Son Son particulares particulares. que se ofrecen a cuidar a los niños mientras se resuelve su situación jurídica. Desgraciadamente, pues aquí otro de los problemas legales, nada te garantiza que Que efectivamente se después queden de ahí. todo el trato que tú le das al niño, que tú lo cuidas, que lo lleves al médico, que le garantices una estabilidad emocional, psicológica, física, nada te garantiza que te lo van a dejar al Que el niño. niño se convierte en parte Y de la familia después que te realmente. digan, regrésalo a su familia. Y eso Esa es la también base. es otro tipo de violencia, Sí, ¿no? por Porque supuesto. regresan con los agresores o regresan ya con un temor. Hay No, que y ellos no se recordar quieren algo. salir, ellos no se Bueno, quieren salir de la aquí casa. antes de irnos, hay algo básico. De 0 a 3 años es la edad básica y primordial para el desarrollo integral de un menor. Entonces, si estamos con una familia acogida que te lo dan en cuarentena y te lo quitan a los 3 años, el niño no tiene otro reconocimiento de paternidad Claro que que no no, sea los de familia claro que acogida. no. Sí, se distorsiona. Al final, a veces hay niños que crecen en procesos judiciales. Ah, o sea, sí. toda su niñez, toda su adolescencia están en audiencias, proceso. están precisamente como escuchando a un juez, a un testigo. Y más por lo del interés superior de la niñez, que también no se ha puesto así como un punto, porque el interés superior de la niñez lo va a tener el psicólogo, el abogado, cada quien va a tener su interés superior de la niñez. Otro detalle, si tenemos identificados algunos vacíos en nuestras políticas públicas respecto a la defensa y el cuidado de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, ¿qué tendríamos que hacer o exactamente en qué puntos de las políticas públicas tendríamos que incidir y cambiar para garantizar que los niños, niñas y adolescentes pues tengan un desarrollo digno, íntegro, propio de su edad, haciendo valer sus derechos y su dignidad como seres humanos? ¿Cuáles son los puntos más complicados, álgidos, y cómo los podríamos cambiar? Es que estas políticas públicas tienen que ser muy completas, porque todo el entorno... Las que tenemos ahora no son completas, 100%. Porque el entorno de un niño, por ejemplo, ¿cómo le vamos a dar una alimentación sana si los papás no tienen empleo? ¿O cómo les vamos a dar vivienda si los papás no tienen dónde vivir? Hablaríamos de un tema de bienestar había social más macro. amplio, muy, muy amplio, y atendiendo incluso a al desarrollo de la propia sociedad, porque también hay que ver qué tipo de familia están viviendo estos niños. Ahorita, por ejemplo, en la cuestión de la delincuencia organizada, hay ocasiones que el papá ya murió o la mamá también, y los niños ya quedan con los abuelos. Entonces hay que ver qué es ese entorno de familia, si es sano, cómo están los más allegados, los tíos, las tías, con quién están conviviendo los menores de edad. Bien, eso desde el punto de vista del Centro de Justicia Familiar y desde su punto de vista, abogada.
Pues sí, efectivamente es un tema complejo que al día de hoy ya es un tema que está en el Senado de la República. Ahora que se ha mencionado pues la Cuarta Transformación, hay un senador que ya metió una iniciativa en la cual pues se busca garantizar los derechos y la protección de los menores, niños, niñas y jóvenes. Y bueno, pues como ya lo comentaba la maestra, este es un tema integral, tiene que ver con muchos aspectos, desde la cuestión de bienestar social, desde el empleo, desde la cuestión política, económica, social. Aparte, no se podría aplicar una política pública específica de manera general para todo el país, porque cada entidad federativa tenemos condiciones diferentes. Entonces tendría que hacer un estudio demasiado especializado para que se consideraran, de acuerdo a las necesidades más importantes que tiene cada estado, hacer una valoración en ello. Por ejemplo, en Chiapas es donde más se da lo de el abuso laboral. Entonces, explotación infantil es donde más se da. Estábamos hablando que era de abuso sexual en México. Era el abuso sexual, eran las cifras más elevadas de abuso sexual. Entonces, son diferentes. Las políticas públicas tendrían que ser transversales, tendrían que cambiar la manera de aplicar las políticas públicas para que en realidad sean eficientes. Bien, ¿y se sanciona realmente a los agresores y cómo? Porque también tenemos acá un punto que no hemos tocado, y es el caso de los niños que por maltrato, por violencia, pues pierden hasta la vida, son asesinados muchos de esos niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se sanciona? ¿Sí se sanciona? ¿Cuáles son los casos en el Estado mexicano? ¿Hasta dónde? Una de las tendencias que existían en el sistema anterior de justicia, en el proceso penal anterior, sí había una tendencia, y no lo quiero ver así porque muchos luego me odian por eso, pero es creerle a la víctima sobre cualquier otra cosa, nada más porque lo dijo la víctima. Yo siempre digo, es que hay presuntos delincuentes y hay presuntas víctimas. Sí, por supuesto. O sea, porque no podemos creerle nada más a una persona porque lo diga, así, porque le vamos a creer el que dice que no lo hizo. Entonces, se tiene que partir de un punto de vista neutral. Pero ha habido casos en los cuales sí se sanciona. De forma correcta, no lo sé. De forma completa tampoco lo sé, porque lo que dijo la maestra también tiene mucha razón. Necesitamos estar capacitados, tanto en la cuestión, o sea, que las personas que toman decisiones legales estén capacitadas para tomar decisiones, no porque se les ocurrió, no porque creen que está bien esto, porque creen que está bien el otro, porque esas políticas luego no se aplican de forma incorrecta. Los profesionales de la salud también tenemos que estar capacitados. Uno de los grandes problemas aquí en el Estado es que gran parte de los peritos, como ya lo mencioné, no están capacitados para hacer esto. Entonces hacen dictámenes sin fundamento, sin metodología, y por ende los resultados son cuestionables. Y por eso yo tampoco puedo estar seguro si el que está sancionado es culpable o es inocente. O sea, yo entiendo al juez. El juez va a tomar la decisión si es culpable o inocente basado en la evidencia. Y si la evidencia que tiene no es fidedigna, no es confiable, pues yo entiendo al juez que va a tomar lo más legal, apegado a derecho. Que quizás a veces no sea lo justo. Que necesariamente no es lo justo. Entonces, si hay muchas personas en la cárcel sancionadas por delitos que cometieron, a lo mejor sí hay gente que está en la cárcel por delitos que no cometieron también. Bien, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven violencia en nuestro país, que son maltratados, realmente son defendidos, realmente son resguardados. Nuestro sistema político mexicano y de impartición de justicia realmente los resguarda. ¿Hasta dónde? Y en casos de que no, ¿por qué? Creo que sí, creo que sí, y nos iríamos a casos específicos. Probablemente hay ocasiones en que, las redes sociales a veces son los que a veces condenan más, lamentablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita hay ocasiones que dicen, no, es que este niño fue abusado sexualmente por tal persona, y resulta que el niño es la primera persona que se le ocurrió decir. Entonces, cuando a una persona no hay evidencias, no hay elementos para decir que efectivamente él fue el agresor, las redes sociales ya se tornan en contra. Ya lo dejaron salir porque hubo esto, pero en realidad hay elementos que no era responsable esta persona. Nosotros tenemos el artículo 1 constitucional, que es la protección de los derechos humanos, en este caso a los menores de edad. Hay controles de convencionalidad que podemos nosotros utilizar para efecto garantizar los derechos humanos. Hay ocasiones que hay veces que no es necesario incluso hablar
de una reforma cuando tenemos una constitución que nos da un abanico de posibilidades para poder proteger a los menores de edad, pero se necesita también que los operadores judiciales, que los operadores estén precisamente capacitados para ello. O reglamentos que establezcan los lineamientos sobre los cuales se van a basar. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener tantas leyes si no te dicen cuáles son los parámetros de violencia para que tú consideres que es violencia, cuáles son los parámetros que tienen que medir en el menor? O si no existe, todo depende de la subjetividad del juez. Por la interpretación. Del juez, del abogado, del abogado, del perito, de todos los que están en torno a ello. Entonces, a veces el sistema pues no es tan protector. Actualmente en el sistema oral, realmente la justicia se va a dar al que esté más capacitado, el que sepa probar lo que quiere probar. Así no sea cierto. Sí, sí, cierto. Que sea legal, que se vaya con la legalidad, así sea injusto o no. Si no supiste meter bien una valoración de una prueba pericial, inmediatamente te el objeto y así tenga todos los elementos que se puedan acreditar, pero no justificaste legalmente tu dicho, te lo tumbo y nos vamos con que adiós. Aunque el resultado cuando siempre pongo a mis alumnos este ejemplo, hazte cuenta como las matemáticas en la primaria. Si te daban las de 2 líneas y ponías el resultado directo, ¿qué era? Tache. Tenías que poner procedimiento. Claro. Y en el juicio oral es lo mismo. Aunque el resultado esté bien, si el procedimiento esté mal, adiós. Una Una vez que se denuncia un caso de maltrato infantil, ¿qué es lo primero que se procede? ¿Cómo se actúa? ¿Se resguarda de inmediato al menor? ¿El menor se queda todavía con los agresores, con la familia o con quien lo está maltratando? Si hay un abuso sexual, en este caso, por ejemplo, violación, aquí entra los servicios de salud. Ahorita está la coordinadora de violencia que están precisamente en apoyo porque hay que analizar, incluso hay que ellos inician con un cuadro de vacunas para efecto de identificar si no hay, por ejemplo, alguna enfermedad, incluso el propio el virus del SIDA. Entonces todo eso ellos empiezan con ese cuadro. Una vez que ya hicieron todo este procedimiento, ya se va ante la gente del Ministerio Público. Si un familiar y es el agresor, entonces sí se retira. Siempre y cuando se garantice precisamente que hay otra familia que puede, o más bien de alguien cercano a él, que puede garantizar que el agresor no se va a acercar a esta persona. Esto después de la denuncia. Esto después de la denuncia. O sea, de manera inmediata. Ya que pasó por la agencia del Ministerio Público y por todos los dictámenes periciales en este caso, que se tiene que dar. Es el trabajo en este caso de Centro de Justicia. De Centro de Justicia y de la propia Fiscalía también. Y Fiscalía, porque hay otras instancias, no nada más es la instancia de ellos. Hay varias instancias que pueden hacer pro víctima. Fiscalía, incluso por las agencias del Ministerio, agencia del Ministerio Público. Y depende de dónde, porque por ejemplo si es en otro municipio que no tienen que no tienen centros, lo canalizan por medio de DIF, por ejemplo. Y por difíciles los que hacen la valoración, que también es un problema porque mucha gente no está capacitada para hacer ese tipo de valoraciones. Y en ese momento de tránsito del niño de un lado a otro, ¿caemos en las revictimizaciones o no? Sí, porque ya lo denunció del DIF. Eso siempre va a estar presente, es como una constante. Siempre. En el Estado de México ya están haciendo, por ejemplo, si yo como perito voy a hacer una evaluación de un menor, yo grabo. De hecho, el protocolo internacional de abuso sexual infantil se tiene que videograbar. Así lo marca el protocolo internacional de abuso sexual. ¿Y eso para qué? Para que yo después, si a la contraparte ofrece otra pericial, ya no tenga que el perito volverle, tener que preguntar lo mismo. Ahí está el audio. ¿Y lo hacemos? En Nayarit lo hacemos, los videograbamos. Hay algunos que sí se han hecho, Sí se han hecho. O sea, pero no es un protocolo que siguen. ¿Y los demás peritos que usted conoce lo hacen? Entonces ahí es el debate, porque lo tienen que volver a entrevistar el otro perito, y entonces como no coinciden los resultados, en el juicio lo tienen que presentar en la audiencia, le vuelven a preguntar lo mismo. Y yo solo voy a objetar como abogada. El hecho de que voy a decir, bueno, yo también quiero que le des la oportunidad a mi psicólogo de que lo entreviste porque qué es lo que tiene el niño. Sí, pero aquí también hay que el juez en cierta forma sí protege en esta parte de que el menor no sea sobrevictimizado. Ya en el juicio sí. En el juicio sí. Pero hay ocasiones que sí se está dando esa opción de grabar. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que estos protocolos pues también son a nivel internacional y que también no se han consolidado las instituciones. O sea, hay que considerar también esa parte de que muchas ocasiones
pudiéramos nosotros cuestionar, pero lamentablemente las instituciones no estábamos preparadas para esta nueva forma de iniciar los procedimientos. Entonces ahorita como venga hay que sacar y hay que proteger a los menores de edad, ¿no? Bien, en el estado de Nayarit, ¿en dónde tenemos que acercarnos si, para todas las personas que nos están sintonizando, si tenemos o conocemos un caso de esta naturaleza, ¿a dónde vamos a acudir? Esta pregunta la comparto con ustedes y bueno, de manera posterior vamos a empezar a concluir cada uno de nuestros panelistas. Los invitamos por favor a que viertan su conclusión de esta discusión y de este análisis que hemos hecho. Aquí, por ejemplo, si es un abuso sexual, por ejemplo, una violación, es acudir directamente a los servicios de salud. Bien. Para que las primeras horas empiecen con el cuadro de protección. Y posteriormente ellos dan el aviso a agencia del Ministerio Público y comparece al agente del Ministerio Público. Si es otro tipo de delito sexual o bien que esa violación probablemente ya tenemos 2, 3 meses, 4 meses, pueden ir directamente a la Fiscalía General del Estado o a Centro de Justicia Familiar o incluso a la Procuraduría de Protección en los sistemas DIF. ¿Y las asociaciones también? Sí, es que ese vínculo? oficio también pueden darnos, incluso hay asociaciones que nos han llevado a un menor de edad, entonces ya nos acompañan y ya empezamos. Ya iniciamos nosotros el procedimiento. Bien, vamos entonces a empezar con nuestras conclusiones. Comenzamos con usted, abogada. ¿Qué conclusiones tenemos de este panel, de esta mesa de análisis de este tema? En realidad es un tema demasiado impactante para México, el ver de cómo tantos millones de niños son vulnerados al día. Hubo algo que yo sí quisiera compartir con todos los que nos están viendo. Helene Berman hizo un estudio comparativo entre menores expuestos a la guerra y los que están expuestos a la violencia de género. Ojo, nosotros muchas veces pensamos en que el hecho de que yo ejerza la violencia directamente sobre el menor, ahí es maltrato infantil. No, porque también es maltrato infantil el hecho que el menor sea parte de las discusiones que existen dentro del núcleo familiar, de la violencia intrafamiliar. En este estudio comparativo decía ella, ¿qué genera más impacto en el niño? ¿Estar en la guerra o la violencia intrafamiliar? Mencionaba que los niños que están expuestos a la guerra antes eran felices y normales, hasta que la guerra interrumpió su vida. A posteriori, pues se sentían ellos afortunados. ¿Por qué? Porque lograron vivir, porque lograron sobrevivir. El enemigo lo tenían claramente identificado. El dolor era compartido y público, así que se hace más ligero. ¿Por qué? Porque todos estamos padeciendo lo mismo. Y también el tema del nacionalismo y las identidades. Todo. Y en cambio, los niños que están expuestos a la violencia dentro de sus hogares no conocían el antes de. Ellos crecieron en una atmósfera de terror. Ellos relatan con tristeza, con dolor y con vergüenza y muchas veces no lo pueden compartir. Desgraciadamente para muchos de esos niños los mejores momentos que viven son en las casas de los amiguitos. Son sus mejores momentos. Tiene una enorme ambivalencia de respeto sobre el maltratador. Esa enorme ambivalencia es porque muchas veces decimos, donde hay violencia, no hay amor. Desgraciadamente los niños son tan lindos y tan inocentes que aman al que los violenta. Sí. Y el dolor es silenciado. Son niños que luego se aíslan. Entonces, después de que lees esto y consideras esto, dices, ¿qué es más triste? ¿Cuál vida es más triste? Yo invito a todas las personas que nos están viendo a que llenen a sus niños en una atmósfera de tranquilidad, a que no ejerzan la violencia infantil, a que apoyemos a nuestros niños a ser felices. Recuerden, el desarrollo integral de un niño son sus primeros años de vida. El hecho de que tengamos un niño exitoso, el hecho de que tengamos a un niño profesional, el hecho de que tengamos a un niño con futuro, depende de los padres y de quienes lo rodeamos. No es responsabilidad solamente del padre del niño que lo deja trabajar en la calle el hecho de cuidarlo. También es mi responsabilidad como ente social, como ciudadano. Yo tengo la responsabilidad de denunciar a ese niño que lo tienen trabajando tantas horas. Sí, de señalar. De señalarlo a las autoridades competentes para que se hagan responsables. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con la conclusión de la doctora. Sí, aquí hay que identificar cuál es el derecho de corrección y hasta dónde llega la violencia familiar, ¿sí? Porque es cierto, es una línea muy delgada donde se puede confundir el derecho de corrección con la violencia familiar. De corrección entenderíamos como disciplinar. Como disciplinar, en el proceso de formación del niño. Y lamentablemente han confundido que el golpe es parte de esa disciplina. A una niña, a un niño no se puede disciplinar con golpes, no es la forma de disciplinar.
Entonces, el hecho de que se tenga y se justifique en cierta forma que tienes que golpear a un niño para efecto de que haga las cosas de maneras correctas o lo entienda, es una forma de violencia. También hay que identificar que la violencia familiar o la violencia en contra de los menores es también por omisión. El hecho de que, por ejemplo, haya una desnutrición, que ahorita no se te pueden morir los niños de hambre, y menos en un Tepic. Tenemos niños con desnutrición grave. No es posible que un niño se te muera por hambre. Entonces hay una omisión de cuidado. No es posible que un niño aquí en Tepic no vaya a la escuela o que no se encuentre registrado a la edad de 10, 11, 12 años. A lo mejor no en la capital, doctora, pero ¿y en la zona? Aquí en la capital. En la zona norte, en la zona serrana. En la zona serrana exacto, sí, es muy complejo. Si aquí en Tepic es complejo y es delicado, probablemente hay que ver los entornos, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, que nos han hablado de omisiones de cuidado, pero también hay que ver el entorno, hay que también saber regionalizar dónde se encuentra este niño, porque efectivamente hay niños que dicen, no, es que siempre el niño anda descalzo. Bueno, es que al final de cuentas también la mamá y el papá han andado descalzo y es parte de ese entorno en el que él ha crecido. Pero hay ocasiones que no nada más el andar descalzo, ¿no? También vemos que ya también hay omisión de cuidado, que hay una infección severa en la piel, la cuestión de la pediculosis, que es muy grave, porque hemos visto a niñas que llegan con liendres en las pestañas. Entonces, esa parte es una omisión de cuidado muy grave. Entonces, hay que saber identificar. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y ahora tenemos la conclusión del doctor. Pues yo más quiero saber, que voy a dar a conocer lo que ampliamente es conocido, valga la redundancia. La violencia es aprendida. No tenemos un gen violento. Pues natural, no del ser humano. Así es. O sea, la agresión sí. La agresión es una connotación interna del ser humano que nos ha ayudado a sobrevivir al medio ambiente, a ser el que nos comimos al mamut y no lo mamut a nosotros. O sea, la agresión es parte del ser humano como cualquier otro ser vivo. Pero ya no es lo mismo la agresión que la violencia. Hay que diferenciar mucho eso. La agresión actualmente sigue siendo válida. Si yo quiero un puesto, quiero un trabajo, que agresivamente voy a trabajar, voy a buscar mis objetivos. No estoy hablando de ejercer violencia. Entonces hay que aclarar muy bien la diferencia entre lo que es la agresión y la violencia. Cuando la agresión se convierte descontrolada, se convierte desproporcionada, entonces sí ya estamos hablando de una violencia. Y la violencia es aprendida, ¿sí? El niño va a aprender a ser violento porque vio cómo eran violentos con él o con los demás. Entonces, en México seguimos con el aprendizaje de que si te pegan, pégales, porque si llegas tú con el ojo morado, yo te pongo el otro porque te ganaron. Sí. Entonces, hay que tener muy claro que la violencia es aprendida. ¿Y de dónde se aprende? Desde el seno familiar. Entonces, tenemos que atacar no la consecuencia al menor, porque al final van a regresar al mismo seno familiar. Hay que atacar el núcleo familiar. Y desde el núcleo familiar se puede tratar de compensar la educación, ¿verdad? Y de mejorar la educación del menor para que tenga alternativas más adaptativas ante situaciones adversas y no ejercer la violencia. Y que tenemos muy baja, en realidad tenemos una baja denuncia, un bajo nivel de denuncias. Solamente 1 de cada 10 casos de violencia infantil se señalan. ¿Por qué? Porque el agresor es el padre, los familiares, su gente directa. Porque se ha confundido, ¿no? También como una parte es que tiene el derecho de corregirme, ¿no? Y es esa parte. O cómo vas a denunciar que tu padre violó a tu hijo. Qué difícil, ¿no? Para la sociedad. Luego vienen otros casos. No es complejo. O sea, sí, ya la niña, el niño, bueno, mil cosas. Muy bien. Pues les agradecemos mucho a nuestros panelistas en esta tarde, aquí en el estudio, en este programa que se ha denominado Maltrato Infantil. Muchas gracias a nuestra panelista, la abogada licenciada Natalie Tiscareño Lara, por haber expuesto aquí todos estos puntos de vista que nos permiten tener un panorama un poco más amplio de la defensa del menor y todo lo que conlleva este proceso. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Al contrario. Y también queremos agradecer a nuestra panelista, la doctora Mavi Urania Margarita Silva Guzmán. Ella es directora del Centro de Justicia Familiar. Muy gracias amables, por la muchas atención. Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Y bueno, de la misma forma agradecemos al doctor Esteban Quesada González, psicólogo, perito y además docente universitario, al igual que nuestra abogada también docente universitaria. Gracias por compartir con nosotros estos temas tan interesantes. Y bien, pues aquí está la invitación a señalar, a denunciar, a no callarnos y sobre todo a acudir también a las instancias correspondientes
para no seguir revictimizando a los niños, niñas y adolescentes que padecen, que sufren de maltrato infantil o de algún tipo de violencia. Queremos agradecer a todas las personas que han estado con nosotros siguiendo esta transmisión a través de la página oficial de Facebook de la Universidad Autónoma de Nayarit, y agradecemos también a quienes hacen posible esta transmisión en vivo, a todo el equipo de producción en el estudio, a nuestros compañeros en cámara, a nuestros compañeros que se encuentran en cabina y también a quienes están produciendo y a algunos de nuestros compañeros que están detrás del estudio. Muchas gracias, quédense con nosotros en las siguientes emisiones de los diferentes temas y los diferentes programas que se entregan a la sociedad nayarita a través de esta plataforma, que es la página de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes.